Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda sesión científica del año. Recuerdo que estas reuniones son siempre los últimos jueves de cada mes y estas sesiones científicas también se transmiten vía Zoom y la gente que está conectada puede hacer preguntas y puede participar activamente de la sesión. Así que siempre les recuerdo que si quieren y tienen alguna pregunta de los trabajos que vean y de los casos clínicos, acerquen sus preguntas para que nosotros las podamos plasmar. Comenzamos entonces la sesión de hoy, asuntos centrados, doctor Glosa. Bueno, buenas noches. Bueno, en un principio quería informar sobre la acreditación de nuevas unidades de mastología. Uno es el Grupo Oroño de Rosario y el otro es el Sanatorio Julio Méndez de la Ciudad de Buenos Aires. Informar sobre nuevos miembros titulares y acreditados en mastología, que es la doctora Florencia Costa y la doctora Inés Hiles y doctora Ángeles Nico. Bueno, quería recordarles el Congreso, el 16º Congreso Argentino Internacional de Mastología, que se va a realizar desde el 27 al 29 de agosto en el Sheraton Buenos Aires, para su información. Y sobre este encuentro intracongreso sobre concientización del cáncer hereditario de la herencia al futuro, que se va a realizar del 27 de agosto de 10 a 12 horas, intracongreso en el Sheraton Buenos Aires, de una modalidad presencial. Y este curso que se va a realizar el día de mañana, que es el segundo curso Cáncer de Mama, Preservación de la Fertilidad y Embarazo, que se va a realizar el día de mañana a las 8:30 de la mañana, una modalidad presencial y virtual también. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Loza. Vamos entonces a dar comienzo a la sesión. Primero, al caso clínico, por la doctora Agustina González Zimmerman. Gracias, doctor. Hola, buenas tardes. Como dijo, soy la doctora Agustina González Zimmerman del Servicio de Mastología del Hospital Británico de Buenos Aires y hoy voy a presentar el caso clínico de una paciente de 71 años con antecedentes familiares de 2 hermanas con cáncer de mama mayores de 55 años y como antecedentes personales de importancia tenía un tumor en órbita izquierda de 3 años de evolución que le provocaba exoftalmos, como pueden ver en la foto, en seguimiento por neurología. Y como antecedentes quirúrgicos, una resección local de mama izquierda con resultado benigno a los 51 años. Consulta nuestro servicio en noviembre de 2018 por palparse en mama derecha un nódulo de 1 semana de evolución. Al examen físico se observaba mamas grandes, simétricas y en mama derecha hora 12 palpaba un nódulo duro irregular de 3 centímetros con axilas y complejo areola-pezón sin particularidades. En cuanto a los estudios por imágenes, informaban en mama derecha hora 12 una imagen heterogénea de bordes imprecisos que se podía ver tanto en la incidencia medio lateral oblicua como en la incidencia cráneo-caudal categorizada como BI-RADS 4C. Y ecográficamente en la misma zona un nódulo heterogéneo sólido de márgenes indefinidos de 39 milímetros, misma categorización. Ante estos hallazgos, se solicitó la punción histológica, core biopsy, guía ecográfica, cuyo informe fue un cuadro morfológico, histo e inmunohistoquímico compatible con amiloidosis y sugería la resección completa de la lesión. Ante este diagnóstico se le plantea a la paciente la indicación de la resección local del nódulo y se deriva para interconsulta con el servicio de clínica médica, de hematología y de neurología para descartar la amiloidosis sistémica y las enfermedades hematológicas malignas que se pueden ver asociadas en estos casos. En cuanto a los neurólogos, bueno, actualizaron una resonancia magnética de cerebro que informó un proceso infiltrante inflamatorio con epicentro en órbita y seno cavernoso izquierdo, con extensión perineural, dural y a la hoz del cerebro. Acá cabe mencionar que esto se encontraba en seguimiento con neurología,
Nunca se obtuvo una muestra histológica para diagnóstico, pero sí tiene una alta sospecha de amiloidosis, y esto es porque la paciente se niega a que le tomen una biopsia que es transocular y no quiere. Tiene pocos síntomas, además, solo el exoftalmos y ocasionalmente alguna cefalea que con analgésicos comunes está bien. Por otro lado, le solicitaron un montón de estudios, todos normales para descartar la amiloidosis sistémica, entre ellos la resonancia magnética cardíaca, una punción de médula ósea y de grasa abdominal, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis sin particularidades, un estudio citogenético para descartar la amiloidosis hereditaria, un laboratorio completo, normal, con ausencia de cadenas livianas patológicas en sangre y orina, y una proteinuria de Benz-Jones negativas, esta última para descartar el mieloma múltiple que se puede ver asociado en estos casos. La paciente regresa luego de varios meses de hacer estos estudios y podemos realizar la cuadrantectomía de la mama derecha, que el informe fue un área pseudonodular neta de 5 centímetros y se confirmó el diagnóstico de amiloidosis mamaria, junto con la inmunohistoquímica, donde se vio la positividad de las cadenas kappa y lambda, ambas positivas, y la técnica de rojo Congo positivo. En esta diapositiva pueden ver bien en la foto 1, esa área pseudonodular de bordes netos, de 5 centímetros. En la foto 2 se ve el material eosinófilo extracelular amorfo. En la foto 3, a mayor aumento, las células gigantes multinucleadas rodeando dicho material. Y en la foto 4, la técnica de rojo Congo con la birrefringencia verde manzana al microscopio de luz polarizada. De esta manera se confirmó el diagnóstico de amiloidosis y la paciente luego siguió con sus controles normales anuales, el último en octubre del año pasado. Brevemente, en cuanto a la amiloidosis mamaria, fue descrita por primera vez en 1973. La incidencia es de 3 a 5 millones de habitantes por año, la amiloidosis no mamaria, 0,5% de estas es mamaria. En nuestro conocimiento, los casos publicados a la fecha del 98 a la fecha son de 70 casos de amiloidosis mamaria, y esta se caracteriza por presentar el depósito anormal de proteína fibrilar insoluble en el espacio extracelular. Afecta más frecuentemente piel, corazón, lengua, tracto gastrointestinal y aparato respiratorio, siendo excepcional su depósito primario en la mama. Suele darse en pacientes de edad avanzada como tumor único, aunque también está descrito múltiples, que pueden ser múltiples o bilaterales. Y siempre se debe descartar su variante sistémica, que tiene una alta asociación, está reportado hasta en el 50% de los casos. Y lo más importante es que la amiloidosis mamaria puede simular clínica e imagenológicamente un carcinoma mamario, y el tratamiento definitivo es quirúrgico para descartar su asociación con el mismo, que está descrito hasta en el 14% de los casos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Queda en consideración el caso clínico. Bueno, un caso extremadamente raro. Y yo lo que le quería preguntar mientras que leía el caso, si ustedes, de acuerdo, o sea, no hubo ningún tipo de lesión renal ni cardíaca, o de piel, que es más característica por ahí de la amiloidosis. Nada. Y confiaron netamente en la punción biopsia, ¿no? Sí. Que No fue sé una sorpresa, porque digamos que con 2 antecedentes de dos hermanas con cáncer de mama, y al examen ese nódulo duro, irregular, con imágenes de alta sospecha, me asombró mucho el resultado de la punción. Igual nosotros siempre le remarcamos a la paciente que el diagnóstico siempre lo tiene el patólogo al microscopio, que las imágenes son de sospecha, pero la realidad es que fue una sorpresa. Con más razón. Teniendo antecedentes familiares, siendo un tumor único, sólido, que se veía bien en la mamografía, que se veía bien en la eco, teniendo la punción de amiloidosis, que es algo sumamente infrecuente en la mama, ¿no? Especialmente.
¿No se tentaron a hacer una biopsia por congelación o a evaluar la axila en el caso de que haya sido fallido por ahí o que la lesión de la amiloidosis haya estado adyacente al tumor y no haber sido una No, biopsia? en su momento lo evaluamos, pero preferimos hacer la biopsia diferida y la paciente estaba avisada que si aparecía alguna lesión más importante, un carcinoma infiltrante asociado además, por ahí había que volver a quirófano y ella prefirió eso, sí. Ok. Y la lesión de retrocular, bueno, era bastante parecida, no tiene el aspecto de una metástasis porque es algo así como fibroso detrás de la, Sí, de la órbita y sí. no un núcleo. Así que Los estudios de seguramente imágenes debe pertenecer a lo sugerían que mismo. podían correlacionarse con la clínica y con el depósito de amiloide, o sea que la alta sospecha es que sea de lo mismo. ¿Y actualmente la paciente tiene algún tratamiento o algo? ¿Está con algún No, el tratamiento? seguimiento, no. ¿Solo seguimiento? Sí, Hay algunos casos que se tratan con quimioterapia. hay casos, sí, en este caso no, Los oncólogos estaban de acuerdo en no realizar ningún tratamiento, solo la expectación. sí. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, consideración en este caso raro? Bueno, gracias, doctora. De nada. Muy bien presentado, gracias. Bueno, vamos al primer trabajo, que es COVID-19 y cáncer de mama, que nos dejó la pandemia, de los doctores López de Degani, Duarte, López, Martínez y Di Gregorio. Gracias, doctor. Sí. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos a la presentación de esto que tiene que ver con algo que veíamos que estaba ocurriendo y queríamos en su momento cuantificarlo, el impacto de la pandemia COVID-19, así como las medidas que se usaron para proteger a la sociedad en todas las líneas de cuidado del cáncer de mama. Esa era la idea. Bueno, la Agencia de Cáncer de la provincia de Santa Fe tiene todos estos programas que ustedes ven: cáncer de cervix, mama, colon, evaluación de tecnologías sanitarias, preservación de la fertilidad, como para presentar. Y además tenemos todo lo que tiene que ver con cáncer heredofamiliar, paliativos, oncopediatría y un registro que es muy importante, un registro poblacional y un registro hospitalario, que es el RITA, que todos seguramente conocen, a través del RESCAFE, que es el registro de cáncer de la provincia de Santa Fe. El cáncer es un problema de salud pública en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina y por supuesto en todo el mundo. Es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en la provincia. Se ubica antes que en las enfermedades cardiovasculares incluso. El 18.4 por 100.000 es la tasa de mortalidad. Y en el COVID, el sistema de salud, como todos sabemos, dirigió su foco de atención a esta patología emergente, relegando la atención de otras patologías casi como todos pensábamos que correspondía. Según la Organización Mundial de la Salud, hay un listado de dispositivos esenciales para el manejo del cáncer, que son el screening, el diagnóstico por imágenes, los test de laboratorio, la patología, la anatomía patológica, la cirugía, la terapia sistémica, la radioterapia y los cuidados paliativos. Nosotros, como objetivo principal, pretendimos cuantificar en nuestra provincia y con las herramientas que tenemos disponibles el impacto de la pandemia, así como las medidas tomadas para proteger la salud pública en todos los tramos de la línea de cuidado de cáncer de mama en la red de atención del subsector público de salud de la provincia de Santa Fe. Entonces, como objetivos específicos, cuantificar el impacto de la pandemia en los estudios de screening de cáncer de mama, evaluar el impacto de la pandemia sobre los tratamientos quirúrgicos en relación al cáncer de mama, cuantificar el mismo impacto sobre los tratamientos adyuvantes para el cáncer de mama, quimioterapia y radioterapia, y también dimensionar el impacto sobre el tratamiento oncológico específico para el cáncer de mama avanzado. Hicimos un estudio de corte transversal, observacional, retrospectivo y comparativo de 2 periodos.
Todos recordamos que el 19 del 3 del 2020, por un decreto nacional, toda la población entró en lo que se denominó ASPO, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, en el que todos estuvimos, y nosotros lo que hicimos a partir de esa fecha, consideramos un periodo 1, que fue desde el 19 del 3 del 19, y un periodo 2, analizando desde el 19 del 3 del 20 hasta el 19 del 3 del 21. Para mostrar las diferencias, o para demostrar en nuestra provincia, para ver, para analizar las diferencias, utilizamos la tasa de variación porcentual, y entonces las variables seleccionadas fueron el número de mamografías realizadas en el periodo pre y pospandemia, el número de diagnóstico de cáncer de mama por biopsias positivas en el periodo pre y pospandemia, los procedimientos quirúrgicos relacionados con cáncer de mama en el periodo pre y pospandemia, como cuadrantectomías, mastectomías, tumorectomías, la cantidad total de pacientes con cáncer de mama en tratamiento radiante, también en el mismo periodo, la cantidad de solicitudes de quimioterapia para el cáncer de mama en el periodo pre y pospandemia, la cantidad de solicitudes de quimioterapia adyuvante para el cáncer de mama en el mismo periodo, y también la cantidad de solicitudes para enfermedad avanzada. Y el tema es que este último punto tiene que ver con que tenemos un sistema, hay una luz allá que, bueno, voy a hacer así, porque me da justo en la cara y no puedo ver. Hay un sistema de prescripción médica de medicación oncológica en la provincia, por la cual todos los oncólogos, alrededor de 60 en la provincia, que prescriben quimioterapia, deben hacerlo a través de este sistema que se llama PREMO, ¿no? Prescripción médica oncológica, por el que nosotros pudimos determinar exactamente esto, que a veces parece cómo vamos a poder evaluar la cantidad de prescripciones de medicación, pero es porque tenemos un sistema especial de auditoría donde cada paciente que ingresa al sistema debe ingresar en este PREMO, y así se autoriza o no de acuerdo a un grupo de auditores, oncólogos clínicos y oncohematólogos que están trabajando en este sentido. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Respecto al número de mamografías realizadas, prepandemia, 19.587, intra y pospandemia, 8.542. La variación absoluta fue de 11.045, y la variación porcentual fue de menos 56%. El número de mamografías BI-RAD 4 o más, prepandemia 66, intra y pospandemia 58, lo mismo, variación absoluta 8, variación porcentual menos 12%. Sí, yo hago así porque si me pongo acá la luz esa no me deja ver. Sí. Ah, listo. Bueno, que está mejor. Bueno, cantidad de procedimientos quirúrgicos, dijimos, relacionados con cáncer, 78 pre, 88, menos 10 y variación porcentual 12%, cantidad total de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en tratamiento radiante 42, intra y pospandemia 78, menos 36 y 86, cantidad de solicitudes de quimioterapia 2.809 en total, y 2.738 intra y pospandemia, con una variación absoluta de 71 y una variación porcentual de menos 3%. El tema es que, bueno, acá lo dividimos en quimioterapia adyuvante y quimioterapia para enfermedad avanzada. 2.000, si hablamos de quimioterapia adyuvante para cáncer de mama, 2.329, 2.314, la variación porcentual fue muy pequeña, menos 0,6,
la cantidad total de solicitudes de tratamiento para enfermedad avanzada también alcanzó un número de menos 11%. Entonces, mostrado en un gráfico, esta es la situación, la variación porcentual de los tramos de la línea de cuidado del cáncer de mama intra y pospandemia. Esto representa lo que acabamos de decir. Y bueno, y la discusión es que la instauración del ASPO fue una decisión acertada porque contuvo la rápida difusión del virus en la provincia de Santa Fe. Esta medida permitió preparar el sistema de salud con reorganización de los efectores y las redes de atención. Se definieron efectores para COVID, no COVID. Alrededor de 774.000 personas enfermaron, alrededor de 9.500 personas fallecieron, pero las medidas fueron muy acertadas y con esto, que fue una redistribución de los efectores, se evitó el colapso del sistema y el menor impacto en la comunidad, pero desarrolló complicaciones en el manejo de todas estas patologías. En el tamizaje, el impacto fue el más importante. Como ustedes vieron, fue realmente, dentro de la provincia está muy aceitado el sistema informático nacional, que todos conocen que es el CITAM. Entonces todos los lugares, la mayoría de los lugares donde mayor cantidad de mamografías se hacen, se informa en el CITAM, y entonces este número realmente, menos 56%, es un número importante, que obviamente esto en el futuro, ya estamos pensando en los próximos años, va a dar un impacto seguramente en la mortalidad o en los estadios más avanzados. Esto es un tema que habrá que analizar en el futuro. El impacto sobre el diagnóstico también es severo y uno de los más importantes por su significancia, porque observamos un descenso importante en la cantidad de diagnósticos anatomopatológicos. Esto implica que los pacientes no diagnosticados no lograron acceder al sistema, y por eso estamos hablando de riesgo de presentación futuro de estadios más avanzados. Ustedes recuerdan que seguramente en los lugares donde todos ustedes trabajan también el lugar donde se hace el diagnóstico por imágenes es el mismo. La gente confluía al mismo lugar a hacerse la tomografía por la patología pulmonar, y estoy hablando de efectores públicos, y en los mismos lugares está todo el equipamiento para realizar, ejemplo, la mamografía, ¿no? La cirugía, en nuestro análisis, llamativamente se halló que los procedimientos quirúrgicos aumentaron en el periodo intra y pospandemia. Esto pensamos que puede deberse, y lo analizamos de esta manera porque realmente en ese momento lo que se pidió a todos los colegas profesionales es que las patologías menos importantes no se tuvieran, se pospusieran, y sí que los cánceres se operaran de la misma manera, se operaran y se dejaran fuera en parte las patologías que no involucraban riesgo para el paciente. En la radioterapia tuvimos algo especial, que estamos viendo que realmente se observó un aumento en la cantidad de pacientes entre ambos periodos, lo que podría estar relacionado con la elección del médico en contraste con el tratamiento con quimioterapia o cirugías más agresivas en contexto de pandemia. En la quimioterapia el impacto fue mínimo en comparación con el resto de los tramos, marcando que los pacientes en tratamiento no interrumpieron el tratamiento a pesar de las medidas contra el COVID. La pandemia sí impactó en la línea de cuidado del cáncer de mama, y sobre todo en tamizaje, diagnóstico y eventualmente algo en el tratamiento con quimioterapia.
En lo que respecta a los tratamientos quirúrgicos irradiantes, particularmente encontramos un impacto positivo, no negativo, como ustedes vieron. Nuestras fuentes de información fueron, como les dije, el CITAM, el Rescafé, el Premo, informes de hospitales. Bueno, creemos que empieza un nuevo periodo de estudio que tiene que ver con evaluar los estadios, si realmente hay dentro de los hospitales de todo el país, en la provincia de Santa Fe también, hay un registro intrahospitalario de tumores que se llama RITA, que realmente evalúa los tumores por estadios, y con eso pensamos comenzar a ver qué pasa, y también, bueno, el impacto de la mortalidad, que obviamente esto es más largo plazo en el que se va a evaluar. Muy bien, muchas gracias, doctora Degani. Si querés quedarte un ratito para contestar. No, acá no se va nadie. Creí que estábamos apurados. No se va nadie sin ninguna preguntita, aunque sea. Creí que estábamos apurados por eso. No. Alguna consideración nada más mía y escuchamos al auditorio también. Bueno, el impacto negativo lo sabemos todos. Todos sufrimos este aislamiento social obligatorio, si bien fue positivo en la provincia, y creo que los primeros meses también, para evitar el colapso del sistema, que era lo que se habló siempre. Yo recuerdo que durante 2020 postergábamos absolutamente todas las cirugías, principalmente todos los cánceres que eran in situ, por ejemplo. Hasta se comenzaba, después de una punción, se empezaba con hormonoterapia para postergar la cirugía, para que la gente no asista, no salga de sus casas, no asista a los hospitales, trate de no conglomerarse, porque teníamos que estar abocados al tratamiento y al sostén del COVID. Y por eso me llamó un poco la atención, lo que después vos también lo volviste a remarcar, es que aumentaron los procedimientos quirúrgicos y aumentaron los tratamientos, y principalmente el tratamiento radiante. Y vos lo atribuís a que se dejaron de lado por ahí otras patologías menos importantes, que eso también se vio, enfermedades cardíacas, diabetes y un montón de patologías que estuvieron relegadas por atender al COVID, ¿no? Y los quirófanos también, en los quirófanos también, por lo menos en estos sectores públicos en la provincia, lo que se tomaba como premisa es si es un cáncer hay que operarlo, y si es un prolapso o si es alguna otra patología benigna, sí, por supuesto. Posponer, por eso a esta altura hay muchísimas mujeres con muchísimos prolapsos, y esto es real, que no se operaron en ese momento, o otras patologías que son benignas. Que sí, yo recuerdo que el cáncer había que operarlo, pero siempre se trató de postergar, y por eso no aumentar los procedimientos, para no invadir el hospital, ¿no? Y que no colapse el sistema de salud. Había unidades en las que sí o sí había que operar, y era como una consigna, lo mismo que la quimioterapia. Al principio, la misma gente no iba a hacerse la quimioterapia porque creía que tenía que interrumpirla, que tenía que quedarse en su casa, y que, bueno, entonces había que llamar, porque, bueno, la provincia es muy grande, hay un lugar en Santa Fe que se llama Semafe, que incluye gente de toda la provincia que vienen del norte a hacerse quimioterapia. La gente no venía, porque pensaba que también eso era parte del aislamiento, había que buscarla, pero después con el tiempo la sala de quimioterapia estuvo tan llena como siempre, porque la consigna era con cuidado, con barbijo, con todas pero no interrumpir ninguno de los tratamientos de quimioterapia. Bueno, y cuando se reactivó la atención y la posibilidad de poder completar los tratamientos quirúrgicos, ¿notaron casos más avanzados? Es que eso es lo que estamos analizando. Quizás lo que se perdió es
la costumbre de las mujeres de concurrir a hacerse los controles en el 2023. Despacito, despacito volvieron, pero todavía no estamos viendo la cantidad de pacientes que veíamos pre-pandemia. Porque esa cultura de hacer la mamografía que va creciendo y creciendo en nuestra sociedad, en los efectores públicos tuvo un parate, una disminución, y entonces cuesta ahora que vuelvan las mujeres otra vez. Bueno, estamos recién a mediados del 2023 y la pandemia en realidad terminó hace 6 meses. Nos parece que hace millones de años que se fue, pero hace muy poquita. Pero nos cuesta que las mujeres vuelvan a los controles. Mi impresión es que el primer año sí pasó lo que vos estás diciendo, porque obviamente que estamos todos con miedo y aislados, pero no me resulta que eso haya pasado a partir del segundo y tercer año, donde colapsaron todos los servicios de diagnóstico. ¿Es así, Daniel Lerner? ¿Vos qué experiencia tuviste? Bien. Primero quería preguntarles cuántos mamógrafos tienen, porque está hablando de 8.000 antes y 4.000 después. Y, digamos, ¿en qué consiste el sistema público? ¿Cuántos mamógrafos? Espere. ¿Cuántos mamógrafos tienen? ¿Qué porcentaje de la población es la que atienden ustedes? Y finalmente, si tuvieron merma de las fuerzas laborales, que pudo haber explicado que también que tarden en recuperarse después de la pandemia. Bueno, el registro que fue tomado para este trabajo fueron las pacientes registradas en CITAM. Yo le pregunto cuántos mamógrafos tiene el... 21 mamógrafos. Es decir, 8.000 pacientes en 21 mamógrafos. No, por eso es que le digo, los pacientes registrados en CITAM. En no toda la provincia se hacen, se toma el registro de CITAM como una costumbre. La provincia de Santa Fe, según tengo entendido por el Instituto Nacional de Cáncer, en las reuniones que tuvimos el año pasado, es la segunda que informa en CITAM. Es muy dificultoso lograr que en los servicios públicos de mamografía tengan el tiempo y la costumbre de informar en CITAM. Entonces, lo que nosotros tomamos fueron los informes de CITAM, que es lo que tenemos de los hospitales como el CEMAFE, que tiene una gran población del norte de la provincia, pero hay más mamógrafos que no informan a CITAM. Y en el sur tenemos también hospitales que tienen mamógrafo y no todas las pacientes están informadas en CITAM. Tenemos hospitales muy grandes, como Centenario, como Provincial, como Baigorria, como al sur, y no todas informan a CITAM. Por eso nosotros buscamos lo que teníamos como realidad para comparar. Y de todo esto que mostramos, estos son los números. No son todas las pacientes de la provincia este número. Bueno, doctora... Lamentablemente, ¿no? Gracias. Doctora Sar. Sí, buenas tardes. Bueno, nosotros hicimos nuestro hospital pertenece a un hospital universitario monovalente, que es el Instituto Roffo, que es dedicado en adultos, del sistema del Instituto Roffo para COVID, y sin embargo, una merma, los diagnósticos, mamografías, cirugías, no listas de cirugía que tenemos ahora, pero disminuyeron el porcentaje de nuestro servicio y toda la unidad de oncología y todos los servicios estuvieron abiertos todo el año, no hubo colapso del sistema y los profesionales fuimos. Pero en general el problema fue las trabas de la circulación. Tenemos un gran porcentaje de pacientes que vienen del conurbano bonaerense y no llegaban al instituto. Doctor Levitt. Buenas noches, Levitt. Tengo una consulta. Me llamó la atención lo mismo que nombró el doctor Casab, que es la facilidad o lo más simple de acceder a las cirugías electivas en ese periodo, ¿no? Y pregunto, a partir de eso, ¿ustedes tenían demanda contenida de cirugías?
y han tomado conductas diferentes a partir de ahora para facilitar el acceso o la priorización de qué operar, es decir, operar los cánceres antes y la patología benigna después. ¿Esto sirvió de algo como para que...? Claro, esto existió siempre, querés decir vos, que siempre en los servicios se prioriza la atención con el cáncer, pero cuando vos no operás otras patologías y priorizás el cáncer, nosotros pensamos que eso fue lo que pasó. Pero ¿tenían demanda, o sea, tenían demora en la accesibilidad a los cánceres? No me parece que ¿Y hubiera... por qué les llamó la atención entonces el que podía operarlos más fácilmente? ¿Por qué nos llamó la atención? Nos llamó la atención que no disminuyera porque los médicos tenían problemas, porque se enfermaban, las enfermeras se enfermaban, los quirófanos se cerraban. Todo lo que pasó contribuyó a que se disminuyera en general, así como los controles, el resto y no disminuyó. La evidencia es lo que estamos mostrando. No, desde ya no lo tome como una discusión, simplemente como un aporte así. Hacia partir de ahí se buscó medidas para que los pacientes con cáncer se operen más rápido, o de una manera más sencilla, ¿no? La conclusión realmente nos pareció fantástico. El haber llegado a la conclusión de que menos del 50% de los pacientes que venían controlándose en esos lugares donde los registros son reales, porque el problema de todos los lugares es el registro, el control, la estadística, y en estos lugares donde tenemos realmente un registro real, vimos que menos del 50% de los registros estaban y eran reales. Bueno, ¿alguna consideración cortita? Muchas gracias, doctora Degani. Bueno, a continuación vamos con la segunda presentación. Presentación imaginológica, mamográfica y ecográfica del cáncer de mama triple negativo, doctor Larrazábal. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Primero, antes que nada, quería agradecer a la Sociedad Argentina de Mastología por el excelente curso de acreditación que recibimos en el año 21-22. Realmente muy conforme. Gracias. Mi nombre es Fernando Larrazábal, soy cirujano general y ginecólogo-oncólogo. Trabajo en el Hospital Aeronáutico Córdoba y en la Clínica Universitaria Reina Fabiola también de Córdoba. El trabajo se llama Presentación Imagenológica, Mamográfica y Ecográfica del Cáncer de Mama Triple Negativo. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres jóvenes en el mundo occidental. El cáncer de mama triple negativo se define por la ausencia de expresión de los receptores hormonales de estrógeno y progesterona y la ampliación del HER2. Las últimas guías COCAP consideran la positividad de receptores hormonales en tumores de hasta 1% de núcleos inmunorreactivos, antiguamente 10%. Los umbrales de definición de la positividad del HER2 han sido modificados en los últimos años, siendo positivos los 3 cruces, y sabemos que por técnica de FISH o GISH podemos reconfigurarlos, que son 2 cruces. El cáncer mama triple negativo representa aproximadamente el 15% del total de cáncer invasivo de nuevo diagnóstico, en la literatura entre el 10 y el 20%. El cáncer de mama triple negativo se presenta mayoritariamente en pacientes de edad temprana, un gran porcentaje de ellas premenopáusicas, y tiene también incidencia mayor en la raza afroamericana. Un porcentaje importante de estos tumores presentan en pacientes que están fuera de los programas de screening. Se caracteriza por su agresividad y mal pronóstico en comparación con otros subtipos intrínsecos. Realizar un diagnóstico temprano es crucial para indicar tratamientos adecuados con menos morbilidad y mejores pronósticos tanto en la sobrevida libre de enfermedad como en la sobrevida global. Las características imagenológicas de los triples negativos se asemejan muchas veces a lesiones morfológicamente benignas, por lo que establecer una diferenciación específica resulta pertinente. ¿Cuáles fueron los objetivos del trabajo? Describir y comparar la caracterización de los hallazgos imagenológicos, mamográficos y ecográficos en las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama triple negativo frente a las no triple negativo.
y el secundario o específico era ver si había alguna diferenciación en mamografía según el grupo etario. En material y métodos, el diseño fue un diseño transversal retrospectivo donde se incluyeron 132 historias clínicas de pacientes diagnosticadas con cáncer invasor de mama en la Clínica Universitaria Reina Fabiola del año 2016 al 2021. Tuvimos que excluir muchas pacientes porque no encontramos, había en realidad, en este caso pudimos incluir solo 22 triple negativos, teníamos 70, pero necesitamos que tuvieran informes ecográficos y mamográficos previos a la punción biopsia y que estuvieran completos. Tuvimos mucho problema con los informes, tanto de ecografía como de mamografía, o que había pacientes que no tenían los dos. El análisis estadístico, para no cansarlo, lo es siempre, variables cuantitativas como desviación estándar, las cualitativas, frecuencias absolutas y relativas, chi cuadrado, test de Fisher, Bonferroni para más de 2 variables, lo es siempre, y el p-valor con una p de 0,05, inferior a eso se consideraba significativo estadísticamente. Los datos fueron analizados con SPS con la versión 25.0. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? En cuanto a la edad, aquí ya se ve una de las principales diferencias, que la edad promedio en el TN fue de 46 años contra 51 en los no triple negativos. Esto fue estadísticamente significativo con una P de 0,024. El tamaño tumoral por mamografía fue casi idéntico, no tuvo significación estadística, pero en cambio sí lo fue por ecografía, donde el tamaño tumoral ecográfico de los TN promedio fue de 26 milímetros contra 21 en los no TN. Otra significación estadística lo encontramos en el tipo histológico. En ambos, obviamente, el predominio siempre fue el ductal invasor, pero los no triple negativos tuvieron mayor porcentaje de lobulillares. El grado histológico, que también tuvo significación, en los triple negativos fueron un predominio muy importante, 77.3% de grado 3, y no hubo ningún grado 1. En cambio, en los no TN encontramos que el predominante fue el G2. La ubicación mamaria y el cuadrante mamario no tuvieron diferencia en uno y el otro grupo. Estos, unas superpuestas para que vean lo mismo que estábamos hablando, distribución etaria. Como ven, está mucho más concentrado hacia la izquierda. El verde son los TN. El tamaño tumoral ecográfico solo representé, que es el que tuvo diferencias significativas estadísticas, como decíamos, 26 contra 21 aplicando Bonferroni. Grado histológico, también para magnificarlo, G2 en los predominios en los no TN y G3 en los TN. ¿Cuáles fueron nuestros resultados en cuanto a las características mamográficas? La presentación mamográfica en ambos casos fue mayoritariamente visible por mamografía, pero con un porcentaje mucho mayor de no visibles en TN de hasta el 22.7%. En cuanto al BI-RADS, vimos un predominio en ambos grupos de BI-RADS 4, 50 TN contra 70, pero si miramos, lo más característico es que hubo un predominio, un porcentaje mucho mayor, casi triplicado de BI-RADS 0 en los TN, así como también un porcentaje bastante elevado de BI-RADS 3 en los TN y muy pocos, un solo caso de BI-RADS 5 en las TN. Las densidades fue predominantemente en el TN de C y D. Estos gráficos de nuevo, como para ejemplificar lo que estábamos hablando, de los BI-RADS, comparando TN y no TN, y la densidad por mamografía, como vemos en el grupo TN, heterogéneas y densas fueron las mayoritarias. ¿Cuál fue la manifestación mamográfica predominante? La predominante fue la lesión nodular, 81 contra y 74%. La asimetría focal fue similar, 9%, pero acá la primera característica que todos sabemos que íbamos a encontrar, que eran las microcalcificaciones. En el grupo de los TN fueron de solo el 9% contra el 30,9% en el no TN. Las microcalcificaciones predominantes fueron las finas y pleomórficas en los dos grupos, pero tuvimos solo 2 casos de TN con microcalcificaciones. Y un dato
que nos pareció importante, la distorsión no se encontró arquitectural, no la tuvimos en ningún caso de los triple negativos y sí la tuvimos en 12% de los no TN. De nuevo los gráficos para ejemplificar lo que estábamos hablando, para que tenga más impacto, tanto de las micro. Y ahora para analizar las lesiones en sí. ¿Cuál fue la forma predominante? En la TN, la forma predominante fue el nódulo irregular por mamografía. Pero esta misma fue en los no TN, pero si volvemos a analizar la forma redonda, hasta un 33% contra 18%. Igualmente no tuvo significación estadística. El margen predominante en los triple negativos fue el microlobulado, en cambio en los no triple negativos, como era de esperar, el espiculado, con un 54,9%. Las lesiones en ambos grupos fueron predominantemente hiperdensas. En cuanto a las características ecográficas, en ambos grupos predominaron por ecografía el nódulo hipoecogénico, 86-83%. Pero acá sí hay una diferencia importante que fue en la forma. La forma predominante en el grupo triple negativo fue la forma redondeada. En cambio, en el no triple negativo, la forma irregular. En los márgenes, que también fueron bastante diferenciados, en los triples negativos, el más, bueno, en realidad hubo circunscriptos 27 contra circunscriptos de solo el 10 en el no triple negativo. Y no tuvimos casi márgenes espiculados por ecografía en el triple negativo, pero 20% en el no triple negativo. Las orientaciones, como era de esperar, aunque la mayoría fue no paralela, tanto en triples negativos como en no triple negativos, encontramos que hasta un 27% de los tumores de mama triple negativo tuvieron orientaciones paralelas que hacen confundir con lesiones benignas. Igual es interesante analizar el tema de las características posteriores, que aunque no tuvieran significancia estadística, vemos que las características posteriores de los triple negativos en porcentaje se asemejan más a lesiones benignas que a lesiones malignas. Calcificaciones ecográficas fueron porcentajes muy pequeños y sí vimos con una significación estadística pequeña, pero lo tenía, la vascularización interna que fue mucho menor en el grupo triple negativo. En cuanto al BI-RADS ecográfico, vemos que predominó en el grupo triple negativo las BI-RADS 4 igual que en el grupo no triple negativo, pero tuvimos un importante número de BI-RADS 3 y un escaso número de BI-RADS 5. De nuevo, para ejemplificar los gráficos, vemos que la forma redonda e irregular en el triple negativo tiene un porcentaje mucho mayor. Al igualmente lo que hablamos de la orientación y la vascularización interna. Según el grupo etario, dividimos las pacientes más de 45 años, menos de 45 años. Nos quedaron 5 en un lado, 17 en el otro. La verdad que la N no era muy grande, pero analizando todas las características no hubo diferencias significativas por grupo etario. Bueno, yendo ya a la discusión. La prevalencia del cáncer de mama triple negativo en nuestro estudio fue del 16,7%, similar a lo observada en la literatura. De manera similar a lo esperado, el cáncer de mama triple negativa se presentó en edades más tempranas. Hubo un predominio de una comparación con el no triple negativo mayor en pacientes premenopáusicas. El tamaño tumoral visualizado por ecografía fue mayor en pacientes triple negativos, no así en mamografía. Esta diferencia puede deberse a un crecimiento tumoral más acelerado o a un diagnóstico más tardío. Relacionado a esto, que en el grupo TN se encuentran pacientes que debido a su rango etario no están incluidos en los programas de screening. Se observó diferencia significativa en el grado histológico, donde los TN fueron principalmente G3. La presentación mamográfica más común en el TN fue el nódulo único, hiperdenso, irregular de márgenes microlobulados. Estas características no son reportadas en otras, en la bibliografía.
El margen espiculado se presentó con más frecuente en los pacientes no triple negativos. Un 22,7% de casos triple negativos fueron categorizados BI-RADS3 por mamografía y un 13,6% por ecografía. Esto confirma la dificultad del diagnóstico precoz de tumores triple negativos por mamo, donde este método puede considerarse subóptimo en términos de resultados. Todos los casos de triples negativos tuvieron traducción ecográfica, a diferencia del grupo no triple negativo. En concordancia con la literatura, el grupo triple negativo muestra una menor frecuencia de formas irregulares y un menor porcentaje de márgenes espiculados. Esto podría deberse a la mayor velocidad de crecimiento y a un comportamiento más expansivo, una forma de crecimiento distinto en los triples negativos. En comparación con el grupo de pacientes de no triple negativo, los triple negativos mostraron una menor frecuencia de formas irregulares, márgenes espiculados en las imágenes ecográficas, una menor presencia de orientación no paralela y vascularización interna. Estas diferencias podrían explicarse por la mayor velocidad de crecimiento y comportamiento expansivo de estos tumores. Además, se sugiere que los niveles más altos de factores de crecimiento y mediadores angiogénicos podrían producir shunts peritumorales, lo que podría disminuir la vascularización interna en este grupo de tumores. Como conclusión, en el análisis de resultados de nuestra serie, podemos concluir que las principales diferencias en la presentación imagenológica mamográfica de los cánceres de mama triple negativos en comparación con los no triple negativos son la menor asociación con microcalcificaciones, la menor asociación con márgenes espiculados y una menor distorsión del parénquima. En el análisis de resultados de nuestra serie podemos concluir que las principales diferencias imagenológicas ecográficas en los triple negativos en comparación con los no triples son mayor categorización BI-RADS3, mayor número de formas redondeadas, orientaciones paralelas y ausencia de vascularización interna. La forma de presentación mamográfica en pacientes triple negativos según grupo etario no evidenció en nuestro estudio diferencias significativas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, queda en consideración el trabajo del doctor Larrazábal. ¿Alguna pregunta, doctor Lerner? Bueno, ¿qué tal? Quería consultarle, habló de un 22% de tumores BI-RADS0 en el triple negativo. ¿Cómo es que llegan con mamografía y ecografía a tener BI-RADS0? Un 22%. Los tumores en triple negativo, sí, porque fueron lesiones palpables. Eso es a veces nos llamó la atención lo que encontramos en los informes. De hecho, por eso le decía que muchos tuvimos que excluir, pero estaban informados como BI-RADS0. Sí. Una salvedad, que para que me tengan un poco de piedad, yo no soy imagenólogo. Soy un triste cirujano. Entonces y les decía, yo fui muchos años instructor de residente y le decía a los chicos, entre el trabajo soñado y el trabajo posible. Entonces ahora como trabajo soñado, vamos a hacer un prospectivo con una ficha amplia para ver todos estos detalles, porque por ahí nos encontramos con cosas como, por ejemplo, esto de que de 70 casos solo pudimos incluir 22, porque tenemos problemas con los informes en cómo están escritos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, uno lo que ve, de acuerdo a o sea, vos hiciste una comparación de lesiones entre lesiones mamográficas y ecográficas y quisiste mostrar cuáles eran las características de los triple negativos versus los no triple negativos. Sí, a ser honesto, me basé en un artículo muy lindo que publicó la revista de la SAM en el 2018, muy similar a lo que yo logré, o lo que yo hice, nada más que quería ver en mi institución si más o menos estos parámetros se daban, y algunas cosas obtuvimos parecidas y otras no. Vos en tu conclusión dijiste que tuviste un gran porcentaje de lesiones BI-RADS3, que quizás sea lo esperable, Sí. porque son lesiones que son
por ahí son pacientes jóvenes, son lesiones nodulares, a veces tienen bordes redondeados y uno los confunde con patología benigna. Entonces, y en la conclusión dijiste que era que hubo mayor porcentaje de BAIRAT3, pero sin embargo, cuando hiciste los resultados, tenías creo que un 12% nada más de lesiones BAIRAT3 con respecto a otras Claro, lesiones. pero era siempre comparando triple negativo con no triple negativo, y los otros había menos. O sea, a veces no es que el porcentaje era alto, sino la comparativa. Igual pasa con la lesión redondeada o con el margen no paralelo. A veces si uno lo analiza, el triple negativo es una forma, y si uno lo compara con el otro, por ejemplo, que hablamos de que la mamografía fue menos eficaz, si podríamos decir así, fue más eficaz en no triple negativo que en triple negativo, comparativamente. Bien, y si bien no era el objetivo del trabajo, porque esto era una comparación nada más que radiológica, vi que la mayor cantidad de casos eran entre carcinomas ductales y lobulillares, y tuviste hasta más lobulillares en el grupo de triple negativo y más ductales en el otro grupo, ¿no? O sea, todos predominantemente fueron ductales invasores, ¿sí? Alto porcentaje, pero hubo triplicado el porcentaje de lobulillares en el no triple negativo que en el triple negativo. O sea, en el triple negativo el porcentaje de lobulillares fue muy bajo. Muy bajo. Y después hubo 3 y 3 de otros tipos. Bueno, que es de esperar porque el carcinoma ductal por ahí uno lo ve más, sí, hay cosas como más que, núcleo que el lobulillar, que más diseminado creo que bordes. en general obtuvimos lo que más o menos esperábamos obtener, porque por ejemplo, obviamente microcalcificaciones sabíamos que íbamos a obtener más formas redondeadas. Fue como, hubo dos por qué. Una para ver si encontrábamos algo diferente, y otra era para ver también cómo muchas veces se hacen trabajos para ver tu lugar de trabajo comparándolo con otro. Y obtuvimos resultados más o menos similares, y lo que sí, desde ese momento empezamos a pedir informes con más datos. Hay algunas formas histológicas que son menos frecuentes cuando uno, en la cantidad de formas histológicas que tiene el cáncer de mama, son menos frecuentes, ¿no? El 80 y 20% se lleva el ductal y el lobulillar. Pero si uno va a encontrar otro tipo de lesiones, quizás lo encuentra en este grupo etario, que son las pacientes jóvenes, como el medular, el mucinoso, el nosotros tuvimos solo adenoquístico. 3 casos. No vi ningún caso. Claro, lo puse como otros, pero en el trabajo en sí están descritos. Tuvimos 3 y 3 de otros tipos histológicos, igual en los dos grupos, pero porcentualmente es mucho mayor en el triple negativo. 3 de 22 contra 3 de 112. Ok, bueno, ¿alguna consideración, pregunta más? Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Bueno, continuamos entonces con el último trabajo, análisis de la calidad de vida en pacientes con cáncer de mama y reconstrucción mamaria utilizando el cuestionario BreastQ. Nuestra experiencia, Servicio de Patología Mamaria del Sanatorio Dr. Méndez Osva, de los doctores D'Angelo, Ocampo, Costa, Sancho Tena y Crespo. Gracias, doctora. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, a modo de introducción, podemos decir que la cirugía es parte esencial del tratamiento por cáncer de mama y la cirugía conservadora es el procedimiento más frecuente. Sin embargo, la mastectomía es un procedimiento que se lleva a cabo en el 20 al 30% de las pacientes. Las mastectomías conservadoras han demostrado ser procedimientos seguros desde el punto de vista oncológico, con un gran incremento en la satisfacción por parte de las pacientes, y constituyen un cambio de paradigma, tal como lo afirmó el doctor Veronesi, del tratamiento máximo tolerable al tratamiento mínimo eficaz. La reconstrucción mamaria es un predictor de calidad de vida y es parte integral del tratamiento por cáncer de mama, mejorando la imagen corporal y reduciendo el estrés ocasionado por la mastectomía. Los materiales heterólogos, expansores e implantes han ganado terreno por la menor complejidad en relación a la utilización de colgajos y el buen resultado estético, y constituyen el 70 al 80% de las reconstrucciones mamarias. La calidad de vida es un parámetro fundamental en la salud de las pacientes. Aproximadamente 1/3 de las pacientes operadas no están satisfechas con la decisión de la cirugía y los resultados cosméticos obtenidos.
Para evaluar la calidad de vida surgen los PROMs, que son cuestionarios que cuantifican la percepción de los pacientes en cuanto a los distintos factores que influyen en la calidad de vida y que deben mostrar confiabilidad y validez. Cumpliendo dichos requisitos, BreastQ se ha convertido en el gold estándar en cirugía mamaria. BreastQ evalúa cuanti y cualitativamente la satisfacción de las pacientes intervenidas por distintas cirugías mamarias, es propiedad del Memorial y la Universidad de Columbia y consta de 6 módulos, en 4 de los cuales se incluyen pacientes con cáncer de mama. Existen distintos factores que influyen en la calidad de vida luego de la reconstrucción mamaria que pueden ser inherentes al procedimiento quirúrgico, a los tratamientos realizados y a las características de las pacientes. El objetivo del presente trabajo es analizar la calidad de vida de las pacientes intervenidas quirúrgicamente en el servicio de patología mamaria del Sanatorio Méndez mediante el cuestionario BreastQ 2.0 a las que se les realizó mastectomía con reconstrucción mamaria con material heterólogo y evaluar qué factores demográficos, quirúrgicos o tratamientos influyeron en dichos resultados. Es un estudio retrospectivo, observacional, descriptivo y transversal que incluyó pacientes operadas entre enero del 2012 y octubre del 2022 que completaron el cuestionario BreastQ módulo postoperatorio. Los casos se seleccionaron a partir del registro de historia clínica axónico y la base de datos del servicio de patología mamaria. Las pacientes firmaron el consentimiento informado y todos los procedimientos quirúrgicos fueron realizados por el mismo equipo que fue el servicio de patología mamaria. Se incluyeron pacientes con mastectomía por carcinoma invasor in situ de la mama que finalizaron la reconstrucción mamaria al menos un mes previo a completar el cuestionario. Es decir, aquellas pacientes a las que se le colocó un expansor debían de tener hecho el recambio por un implante definitivo. A las que se le realizó reconstrucción mamaria inmediato diferida con material heterólogo, implante prepectoral o expansor retromuscular, y se excluyeron aquellas pacientes con carcinoma inflamatorio, metastásicas y aquellas con mastectomía de reducción de riesgo sin un diagnóstico de cáncer de mama. Se analizaron las características de las pacientes, de las cirugías y otras variables inherentes a los tratamientos realizados. En esta tabla se pueden ver las distintas escalas del módulo de reconstrucción mamaria que se divide en pre- y postoperatorio. Se realizaron preguntas a las pacientes acerca del bienestar psicosocial, sexual y físico, sobre la satisfacción con las mamas, con el resultado quirúrgico y con el implante, y con el cirujano y el equipo médico y el personal administrativo. Para evaluar la normalidad de las variables se emplearon los test de Smirnov y Wilks, para el análisis bivariado de los test de Whitney y Wallis. Estadísticamente significativa se consideró una P menor a 0,05 y para el análisis se utilizó el programa IBM-SPSS versión 21. De todas las pacientes a las que se les realizó reconstrucción, se pudieron contactar 65 pacientes y se excluyeron 7 que no respondieron al cuestionario y 2 que fallecieron por progresión de la enfermedad. De esta manera, 56 pacientes se incluyeron en el análisis final. La edad media de las pacientes fue de 54 años, más del 72% tenía un nivel de estudio terciario universitario, la mayoría estaba casada o en pareja, el 19% refirió antecedentes personales que fueron diabetes e hipertensión, y la mayoría tenía un índice de masa corporal considerado normal por la Organización Mundial de la Salud. 7 pacientes eran tabaquistas. En cuanto al tiempo de reconstrucción, el 82% de las reconstrucciones fueron inmediatas. De estas, a 27 pacientes se le colocó un expansor seguido de recambio y a 19 se le colocó un implante prepectoral. Todas las pacientes a las que se les realizó reconstrucción diferida se les colocó un expansor seguido de un recambio por implante definitivo. A la mitad de las pacientes se les conservó la areola del pezón y la otra mitad no se les conservó el mismo. De estas, a solo 5 se le había reconstruido al momento de la encuesta, 2 mediante colgajo local y 3 mediante tatuaje tridimensional. En relación al implante utilizado, en el 58,9% se colocaron implantes anatómicos microtexturizados, seguidos de implantes anatómicos de poliuretano, redondo liso y redondo microtexturizado en el 5,4%. El tiempo mediano desde la cirugía hasta completar la encuesta fue de 2 años. La mediana de cirugías fueron de 2 cirugías. Cabe destacar que dentro de estas cirugías se incluye el recambio del expansor por el implante definitivo. A 2 pacientes se les realizó lipotransferencia y en 5 casos hubieron complicaciones. En un solo caso se perdió la reconstrucción en una paciente que había sido irradiada previamente 10 años antes por una cirugía conservadora y que presentó una recidiva y tuvo una necrosis del colgajo.
La mayoría de los pacientes no realizó radioterapia y sí quimioterapia. En 36 casos se indicó hormonoterapia y en 8 casos se realizó una cirugía de la mama contralateral, en 3 casos mastectomía y en 5 simetrización con mastopexia y mastopexia asociada a implantes. La escala de peor puntuación y de menor satisfacción fue la relacionada al bienestar sexual con un puntaje de 66.5. La escala de mayor satisfacción fue la relacionada a la información recibida, al cirujano y el equipo quirúrgico y al personal administrativo con un puntaje mayor a 90. En cuanto al bienestar psicosocial, el mayor puntaje lo tuvieron aquellas pacientes que sí tenían antecedentes y que tenían un índice de masa corporal mayor a 30. En cuanto al bienestar sexual, la mayor satisfacción la tuvieron aquellas pacientes a las que se colocó un implante prepectoral, que se les realizó una sola cirugía, que se les conservó el complejo areola-pezón y que no habían realizado radioterapia. En relación al bienestar físico, solo se observó una diferencia estadísticamente significativa con el tipo de implante, con la mayor satisfacción en aquellas a las que se le colocó un implante microtexturizado, ya que en esta escala, a diferencia de las otras, el menor puntaje se asocia con una mayor satisfacción. En relación al resultado quirúrgico, la mayor satisfacción la tuvieron aquellas pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30, a las que se le colocó implante prepectoral, que tuvieron reconstrucción con implante con cubierta de poliuretano, y aquellas que cursaban un posoperatorio dentro del año. En líneas generales, como dijimos anteriormente, la satisfacción con la información recibida, el cirujano y el equipo quirúrgico y el personal administrativo fue alta, con la mayor puntuación en aquellas pacientes a las que se le colocó expansor seguido de recambio, que tuvieron al menos 2 cirugías y que tenían un tiempo posoperatorio mayor al año. Las encuestas de satisfacción son una herramienta útil para definir tratamientos y mejorar la atención por parte de todos los equipos de salud. BreastQ es uno de los cuestionarios de preferencia en cirugía mamaria. En nuestro trabajo no encontramos diferencias estadísticamente significativas en relación a la edad de las pacientes, aunque algunos trabajos refieren que la edad mayor de 40 años es un factor que se relacionaría con una disminución en la calidad de vida y una mayor disfunción sexual. Aunque no fue estadísticamente significativo, aquellas pacientes menores de 40 tuvieron una mayor satisfacción con el equipo quirúrgico y el personal administrativo. Tampoco hubo diferencias en la calidad de vida según el nivel de estudio alcanzado en el trabajo publicado por García Solvas y colaboradores. Aquellas pacientes con un nivel educativo menor tuvieron la menor satisfacción. No encontramos una diferencia en las distintas escalas al dividir a las pacientes según el estado civil, a diferencia del trabajo publicado por Sergesketter y colaboradores que analizan la base de datos del SER y en el cual aquellas pacientes casadas o en pareja experimentaron una mejor calidad de vida y también fueron más propensas a realizarse la reconstrucción mamaria. Las pacientes que presentaban algún antecedente, paradójicamente a lo que pensábamos, tuvieron una mayor satisfacción en las escalas de bienestar psicosocial y también lo hicieron aquellas con un índice de masa corporal mayor a 30, quienes a su vez tuvieron el mayor puntaje en la satisfacción con el resultado quirúrgico. En el trabajo publicado por COI y colaboradores, aquellas pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30 tenían puntaje de BreastQ menores en el módulo preoperatorio. Sin embargo, este puntaje aumentaba después de la cirugía sin diferencias en las pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor a 30 con el que tenía dentro de los valores normales. Las pacientes con reconstrucción mamaria inmediata, aunque no fue estadísticamente significativo, tuvieron una mayor satisfacción con el resultado quirúrgico y con sus mamas en concordancia a lo descrito en la literatura. La evolución de la cirugía oncoplástica ha permitido aumentar el número de pacientes a las que se les realiza reconstrucción mamaria en un solo tiempo. Dado que este trabajo reclutó pacientes del año 2012, se puede observar una mayor cantidad de cirugías con colocación de expansor, cifra que se ha modificado en nuestro servicio en el último periodo. La reconstrucción prepectoral se asoció con un mayor bienestar sexual cuando se comparó con aquellas a las que se le colocó un expansor seguido de recambio por implante definitivo y también tuvieron una mayor satisfacción con el resultado quirúrgico. Probablemente porque esta técnica se asocia con un menor dolor posoperatorio y una baja tasa de complicaciones en casos correctamente seleccionados con una mayor calidad de vida según distintas publicaciones. Tener un único procedimiento quirúrgico se asoció con el mayor puntaje en la esfera sexual, siendo el menor para aquellas con 3 cirugías.
No observamos diferencias según la forma del implante. Las pacientes con implantes microtexturizados tuvieron la mayor satisfacción en la escala del bienestar físico y aquellas con implante con cubierta de poliuretano tuvieron el mayor puntaje en la satisfacción con las mamas, probablemente porque este tipo de implante se asocia con una menor contractura capsular y un buen resultado cosmético a largo plazo. La resección del complejo areola-pezón tiene un impacto psicosocial. Aquellas a las que se les conservó el mismo tuvieron un mayor bienestar sexual comparado con las que no se les conservó. Aunque solo 5 pacientes le había realizado reconstrucción al momento de la encuesta, aquellas a las que se les realizó el tatuaje tridimensional tuvieron la mayor satisfacción y creemos que esto es porque es un procedimiento ambulatorio que realizamos en consultorio. En este trabajo no observamos diferencias en las escalas en pacientes que tuvieron complicaciones y probablemente se deba al escaso tamaño muestral y a que en un solo caso se perdió la reconstrucción mamaria. La realización de lipotransferencia y cirugía contralateral no se asociaron con un mayor puntaje, también podría deberse al bajo número de pacientes. La radioterapia tiene un efecto negativo en la calidad de vida y la satisfacción con las mamas, tal como describen en el trabajo Albornoz y colaboradores, y en nuestra paciente tuvo un impacto negativo sobre el bienestar sexual, con el peor puntaje en aquellas pacientes a las que se le realizó radioterapia sobre el expansor transitorio. No vimos diferencias al evaluar la satisfacción en relación al tratamiento sistémico, y aquellas pacientes que cursaban un postoperatorio temprano tuvieron la mayor puntuación en relación a la satisfacción con las mamas. El mayor índice se relacionó a la atención del equipo quirúrgico y personal administrativo, y aquellas pacientes a las que se le colocó un expansor seguido de recambio, que tuvieron más de una cirugía y que tenían más de un año postoperatorio, tuvieron puntajes mayores, y esto podría deberse a la mayor interacción de estas pacientes con el personal hospitalario. Como debilidades y propuestas de mejora, este es un estudio retrospectivo con una muestra pequeña. Hay factores que influyen en la reconstrucción en nuestro medio en particular, como lo son la falta de cobertura del implante contralateral y el nivel socioeconómico de nuestras pacientes, que hacen que en ocasiones no sea posible contar con dicha opción. A su vez, durante la emergencia sanitaria se postergaron los segundos tiempos de reconstrucción mamaria, por lo cual el tamaño muestral se vio afectado. Creemos que sería de gran utilidad comparar el cuestionario postoperatorio con el módulo de reconstrucción preoperatorio en un futuro estudio prospectivo, aumentar el tamaño muestral y dar un mayor seguimiento a estas pacientes para evaluar el índice de satisfacción a lo largo del tiempo. También sería de gran interés evaluar estos parámetros en relación a los inherentes al tumor, como por ejemplo el tamaño tumoral y el estadio, y a la reconstrucción mamaria, como por ejemplo la utilización de mallas. Como conclusión, podemos decir que la reconstrucción mamaria debe contemplarse como parte integral del tratamiento de las pacientes a las que se les realiza una mastectomía. El cuestionario BreastQ proporciona una herramienta útil para evaluar la calidad de vida, ya que no solo contempla la percepción con los resultados quirúrgicos, sino también la satisfacción con el personal hospitalario. En nuestras pacientes, la escala de menor satisfacción fue la sexual, en coincidencia con múltiples estudios, y la de mayor satisfacción fue la relacionada a la información administrada, cirujano, equipo quirúrgico y personal administrativo, y creemos que sería necesario ampliar el tamaño en un estudio prospectivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora D'Angelo. ¿Alguna pregunta? Yo tengo dos observaciones. Felicito por el trabajo, Muchas está gracias. bastante prolijo. Y quería preguntarte dos cosas que me llamaron la atención. Una es que la calidad de vida y la difusión sexual se vio más perjudicada o más disminuida en pacientes mayores de 40 años. Y que uno por ahí interpreta o quiere creer que quizás la paciente menor de 40 años, las pacientes mucho más jovencitas, como que tienen menos aceptación a la enfermedad, ¿no? Y cuanto más grandes, es como que nunca está aceptada, pero por ahí se sufre menos que siendo tan joven. ¿Eso por qué puede llegar a ser? La verdad que a nosotros también nos llamó la atención, y bueno, en la bibliografía también, bueno, el Hospital Curie presentó un trabajo en que las posmenopáusicas tardías también tuvieron una mayor disfunción, y de todas maneras no fue estadísticamente significativo, pero las jóvenes tuvieron mayor satisfacción, sí nos llamó la atención. Bueno, y después nombrás varias veces el tema de la satisfacción sexual.
¿Cómo estaría medido eso, no? Obviamente que una paciente, su imagen corporal, luego de una reconstrucción mamaria con implantes, se ve mucho mejor y no sufre la mutilación ni esa presión psicológica y social que tiene la mutilación, ¿no? Después de una mastectomía. ¿Cómo se evalúa la disfunción sexual en la mejora, o sea, como positivo, en pacientes en donde prácticamente pierden su sensibilidad al exponerse a una mastectomía bilateral con reconstrucción? Bueno, nosotras lo evaluamos únicamente mediante este cuestionario, por eso después sería bueno por ahí profundizar en un futuro estudio, porque es bastante amplio, habla desde la disfunción sexual hasta la satisfacción con el cirujano, entonces por ahí es demasiado amplio, sería bueno también profundizar en cada tema particular, digamos, porque nosotros lo evaluamos únicamente con el cuestionario. Ok. Sí, yo creo que ese feedback que se produce y acompañamiento que se produce con el cirujano y la paciente, se estrecha la relación porque son pacientes, primero que pasan por una patología, son jóvenes, son pacientes que pasan por una patología seria, y la oncoplastia por ahí tiende a acompañar mucho más y Sí, tal a cual. seguir más de cerca a la paciente y se siente mucho más contenida. Tal cual. ¿Alguna pregunta del público que quiera hacer? ¿No? Bueno, muchas gracias, doctora. Levantamos la sesión y nos reencontramos todos el 27 de julio. Gracias a todos.